El reino de Dios. Es una de las frases más importantes, más centrales de la Biblia. Pero, ¿qué significa realmente? Bueno, vamos a meternos de lleno en una perspectiva muy concreta sobre este concepto, que como sabemos ha generado muchísimo debate. ¿Hablamos de un lugar físico? ¿O quizás es un estado mental, un sentimiento? ¿O se trata de una promesa política? Las interpretaciones son muchísimas, pero el material que vamos a analizar hoy propone un marco bastante claro para entenderlo, y argumenta que la clave está en saber distinguir entre dos ideas que, aunque relacionadas, son muy diferentes. Antes de desvelar la respuesta que nos da nuestra fuente, es fundamental entender por qué hay tanto debate. Y es que el concepto del reino de Dios se ha interpretado de muchísimas maneras a lo largo de los siglos. Y es que, claro, las ideas son de lo más variado. Para algunos es algo totalmente interno, espiritual, algo que ocurre en el corazón de las personas. Para otros es la propia Iglesia, o un futuro gobierno literal, o incluso la lucha por la justicia social aquí y ahora. Precisamente toda esta diversidad de opiniones es lo que la fuente que analizamos intenta ordenar con un marco bien estructurado. Y aquí, atención, porque llega el punto clave de este análisis. Para entender de verdad el reino de Dios, hay que dividirlo en dos. Por un lado tendríamos el reino eterno, que es el control soberano y absoluto de Dios sobre absolutamente todo, siempre. Pero el que nos interesa hoy, el que de verdad impulsa la narrativa bíblica según esta visión, es el segundo, el reino teocrático, un gobierno literal, histórico, aquí en la tierra. Vale. Entonces, si partimos de la base de que estamos hablando de un programa histórico, un reino terrenal, la pregunta es, ¿dónde empieza todo esto? Pues según este marco de interpretación, la historia se remonta al mismísimo principio de todo. Esta es, digamos, la piedra angular de todo el argumento. La idea de un reino teocrático. Y ojo, no es una metáfora. Se refiere a un gobierno real, físico, sobre el planeta Tierra, con Dios como Rey Supremo, pero administrado a través de seres humanos elegidos por Él. Y lo interesante es cómo se puede seguir el rastro de este programa a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Empezaría con Adán en el Edén, luego se formaliza con el pacto a Abraham, continúa a través de la época de los jueces y, por supuesto, de los reyes, con figuras como David. No son hechos aislados, sino un programa continuo que se va desarrollando con el tiempo. Y esto es fundamental. Todas esas fases históricas, todos esos gobiernos, no eran el objetivo final. Eran, por así decirlo, el camino, la preparación para algo mucho más grande, un rey definitivo y un reino permanente que ya habían sido prometidos. Y con todo este trasfondo, con siglos de preparación, llegamos a un momento que lo cambia todo, el Nuevo Testamento. Es aquí donde, según la fuente, ese reino tan esperado y prometido finalmente se presenta de manera formal a la nación de Israel. Este fue el mensaje central tanto de Juan el Bautista como del propio Jesús. Y aquí el material de base insiste en algo que es muy importante. Cuando decían el reino se ha acercado, no estaban hablando de un nuevo sentimiento espiritual, estaban anunciando la llegada inminente de ese mismo reino terrenal y político que se había prometido durante siglos. La oferta era real y era para allá. ¿Y cómo se materializaba esa oferta? Pues en la persona del propio rey. La idea es que el reino no era una abstracción. Estaba allí, en carne y hueso, personificado. Su presencia física significaba que la oferta del reino era real y estaba, literalmente, entre ellos. ¿Y los milagros? Bueno, los milagros no eran una simple demostración de fuerza, eran la prueba, eran las credenciales del rey. Calmar una tormenta, curar enfermedades incurables, incluso vencer a la muerte, todo esto eran demostraciones de su autoridad y a la vez un pequeño adelanto de cómo sería la vida bajo su gobierno ya establecido. Pero claro, la historia no es tan sencilla. A pesar de esta presentación en toda regla con un rey presente y pruebas de su poder, la oferta no fue aceptada. De hecho, lo que encontró fue un conflicto cada vez mayor. De hecho, el análisis que estamos viendo presenta el Evangelio de Mateo casi como el guión de un drama en 3 actos. Primero, la presentación del rey, donde se validan sus credenciales. Segundo, la oposición, el conflicto creciente con los líderes de la nación. Y tercero, el acto final, el rechazo oficial de la oferta. Y ese tercer acto, el del rechazo, culmina en el momento más dramático, la crucifixión. Según este marco, este es el punto de inflexión, el momento que cambia por completo la trayectoria de todo el programa del reino. Claro, esto nos deja con una pregunta que es la pregunta del millón. Si se rechaza al rey y el reino prometido no llega a establecerse, ¿qué pasa con la promesa? ¿Significa que todo el plan fracasó? Y la respuesta, según esta línea de pensamiento, es que no. Para nada. El plan no se canceló. Simplemente se pospuso. Se puso en pausa.
Y aquí es donde entra un concepto que es, la verdad, fascinante. La idea de que nuestra era actual es una especie de paréntesis en la historia. El programa del reino teocrático está en suspenso, mientras el rey está ausente. Esta etapa intermedia es lo que la fuente llama un misterio, porque no fue algo que se revelara con todo detalle en las profecías del Antiguo Testamento. O sea, que la historia no se cierra con ese rechazo. Todo lo contrario, se proyecta hacia el futuro. La idea es que habrá una segunda oferta de este mismo reino literal y terrenal, una oferta que, además, vendrá precedida por un anuncio a nivel mundial. Y esto, según el argumento, no es una simple cuestión de fe o esperanza, es casi una necesidad lógica dentro de este sistema. Para que los pactos que Dios hizo, pactos que se describen como incondicionales, se cumplan, y para que su propio carácter se mantenga íntegro, ese reino prometido tiene finalmente que establecerse en la tierra. Así que, al final, todo este entramado nos dibuja una historia inmensa. Una historia de promesas, de rechazo y de una restauración que, según se dice, está por venir. Y nos deja con una pregunta para reflexionar. Si un plan divino puede ser pospuesto por la acción humana, ¿qué nos dice eso sobre cómo funcionan las profecías, las promesas y el propio curso de la historia?